buena noche. Esta noche se desarrollará el análisis de la Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, la cual será expuesta por el suscrito, Capitán Samuel Bolaños, estudiante de la asignatura de Normatividad de Tránsito Ambiental y Legislación Especial. Siendo así, iniciamos. Con el título 1, las cuales encontramos aquí, las disposiciones generales. Esta está compuesta por 3 capítulos. Cada uno tiene su bloque de artículos, en la cual, en síntesis, este primer título va desde el artículo 1 hasta el artículo 11. ¿Qué tiene de importante este artículo? En primera medida, pues en los principios, en los cuales obviamente encontramos que existe una modificación en el artículo 1 según la Ley 1383 de 2010, la cual se hace referencia en esta parte. Seguidamente, encontramos en el capítulo 2 de autoridades, de igual manera en el artículo 3, unas autoridades de tránsito, una modificación del artículo 2, de igual manera que en el artículo 1, modificadas por la Ley 383 del 2010. Como artículo 4 encontramos la acreditación de formación, programas de seguridad, que también fue modificado por la ley anteriormente mencionada. ¿Qué tiene relevancia? Que tiene obviamente una parte de inexequible. Seguimos con el artículo 5, modificada por la 1883, y seguimos de igual manera hasta llegar al artículo 9, que tienen características de la información de registros como inexequible en su aparte, y en el artículo 10, en el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracción de tránsito como inexequible. Digamos que de primera mano es la primera y principal disposición, en las cuales nos rigen 3 parámetros: los principios, autoridades y el registro de la información. Seguidamente nos encontramos con el título 2, el cual es el régimen nacional de tránsito. Dentro de eso obviamente encontramos un capítulo 1, que son los centros de enseñanza automovilística. Dentro de este capítulo encontramos una composición del artículo 2 al 16, siguiendo el capítulo 2, que referencia a licencias de conducción, que va del 17 al 26. Y en su capítulo 3, de vehículos, del 27 al 33. Capítulo 4, licencia de tránsito, del 34 al 41. Capítulo 5, seguros y responsabilidad, del 42 al 45. Capítulo 7, registro nacional automotor, del 46 al 49. Y capítulo 8, que es la revisión tecnomecánica. De estos apartes encontramos un abstract muy importante. El primero, frente a los centros de enseñanza automovilística, que es su naturaleza, en el cual se define para qué son y para qué están. Encontramos lo que es la capacitación. También encontramos una modificación de la 1397 en su artículo 15, Constitución y Funcionamiento. Pasando al capítulo 2, encontramos varias modificaciones. En el artículo 18, por la 1397, en el artículo 20, que es importante, el Ministerio de Transporte definirá mediante resolución las categorías de licencia de conducción y recategorizaciones. En su artículo 22, en el cual aparece la vigencia de la licencia de conducción, modificación por la Ley 383 y el Decreto Nacional 019 del 2012. Seguidamente, encontramos modificación, según el artículo 198, del Decreto Nacional 019, en renovación de licencias. Asimismo, en licencias de extranjería y las causales de suspensión o cancelación. Pasando al capítulo 3, encontramos modificaciones también por Ley 383 y en su artículo 30, un parágrafo de inexequible. Continuando, encontramos un dato importante, que es en las licencias de tránsito, en su artículo 36, elaboración, la cual está reglamentada por el Decreto Nacional 289 del 2009. Asimismo, encontramos varias situaciones en la cual, en su capítulo 5, en el artículo 42A, encontramos una parte, el cual dice con implementario, una redacción que obviamente uno puede verificar
puede verificar en el desarrollo de la lectura del mismo material. Y seguimos obviamente con otras modificaciones en el capítulo 8, revisión técnico-mecánica, el cual tiene modificación de la ley 383 en sus apartes, artículos 55, 53 y 54. Pasamos de esta manera a normas de comportamiento, en la cual encontramos como capítulo 1 las reglas generales de educación en el tránsito, en el cual encontramos que es la obligatoriedad de enseñanza. Asimismo, seguimos con capítulo 2 como peatones, capítulo 3, conducción de vehículos, el cual es una parte muy largo y extenso, el cual va desde el 60 al 86, pero en su capítulo 82 encontramos cinturón de seguridad. Nos damos cuenta que está reglamentado por la resolución del Ministerio de Transporte 19200 del 2002. Avanzando, encontramos el capítulo 4 para el transporte público, y dentro de esta encontramos en el artículo 93.1 que no tiene un contexto, un texto guía, sino que simplemente encontramos adicionado por el artículo 18 de la 383, más no se encuentra ningún tipo de composición de texto de la misma. Seguimos por el capítulo 5, ciclistas y motociclistas, en la cual encontramos normas específicas para motociclistas, motociclos y mototriciclos, que obviamente va del 94 al 95. Seguimos al capítulo 6, el cual es de tránsito de otros vehículos y animales, y encontramos un inexequible en donde aparece en el artículo 98 la erradicación de los vehículos de tracción animal. Capítulo 8, tránsito de personas de actividades colectivas. Seguimos obviamente con el capítulo 8, trabajos eventuales en vía. Y seguimos con el 9, protección ambiental, pasando al capítulo 10 de clasificación y uso de las vías, y al capítulo 11, límites de velocidad, en las cuales encontramos inexequibilidad en su artículo 106 y en su 108 de separación entre vehículos. Continuamos con el capítulo 12, señales de tránsito, en la cual encontramos en su artículo 112 de la obligación de señalizar las zonas de prohibición. Y asimismo en el capítulo 13, procedimientos de control de tránsito. Pasando a la última parte, que es el título cuarto, sanciones y procedimientos. En este podemos darnos cuenta que en su capítulo 1, sanciones, va del 122 al 129 y encontramos dos inexequibles, uno en el 128 y otro en el 129. Pasamos a capítulo 2, sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito. Encontramos inexequibles en el 132 de fumador y 133 de capacitación. Pasamos de igual manera, capítulo 3, competencias, normas de comportamiento, en el cual están el Decreto Nacional 1660 del 2003 en su artículo 34. Y pasamos al capítulo 4, actuación en caso de imposición de comparendo al conductor para el transporte público, el cual tiene una modificación en la ley 383. Avanzando, encontramos en su artículo 140 en cobro coactivo un inexequible, y en el 141 es un artículo que no tiene un texto de erradicación o de lectura. Pasamos capítulo 5 a recursos, capítulo 6 procedimiento en caso de daños, encontrando en su artículo 146 ningún tipo de información, al igual que el 141. Capítulo 7, actualizar en caso de infracciones penales. Capítulo 8, actuaciones en caso de embriaguez, en los cuales tenemos los grados de alcoholemia, modificados por la 383. Capítulo 10, sanciones especiales, avanzando al artículo 158A, con el cual finaliza, y pasando al capítulo 10, ejecución de sanciones. Capítulo 10, caducidad. Encontramos aquí una duplicidad en el cual encontramos dos capítulos 10. Pese a que tienen diferente texto, se sigue la manera numeral, evidenciando que dentro de la norma hay errores humanos de igual manera. Dependería de la interpretación o de la modificación de la misma. Capítulo 11, aplicaciones de otros códigos y disposiciones finales, encontrando en su artículo 166 vidrios oscuros, lo cual está reglamentado por la resolución del Ministerio de Transporte 3777 del 2003. Y finalizamos con unos artículos transitorios,
en el cual no está adicionado por el artículo 27 de la Ley 769 del 2002 y otro artículo transitorio en el cual no menciona parágrafo alguno. Es así, de esta manera, como hemos finalizado el análisis de la Ley 769 del 2002.